Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante impactante. Es una entrevista que dibuja un futuro en el que el orden mundial que conocemos podría venirse abajo. Y todo empieza con un conflicto que, según esta fuente, está diseñado para ir a más y a más y a más. Y aquí lo tenemos, el núcleo de todo. La idea es que estamos ante una guerra en Irán, que no va a ser cosa de 2 días. No, se habla de una guerra de desgaste, larga, agotadora y con consecuencias económicas que, tela, serían dramáticas para todo el planeta. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. ¿Cómo sería esta nueva guerra interminable? Vamos a ver la chispa inicial y qué pasaría justo después. La idea central aquí es que esto no es una intervención rápida y ya está. Para nada. El análisis apunta a un conflicto diseñado para ser larguísimo, una auténtica guerra de desgaste, muy al estilo de lo que estamos viendo en Ucrania. La clave es que ninguno de los bandos querría o podría ceder, y eso, claro, podría alargarlo durante años. Y claro, las ondas de choque económicas serían inmediatas. En el sudeste asiático, por ejemplo, se habla de escasez de combustible, de racionamiento, hasta de vuelos cancelados. A nivel global, la predicción es que en cuestión de meses tendríamos escasez de alimentos y racionamiento. Y ojo, porque según la fuente, Irán tendría un objetivo muy claro en todo esto: disparar el precio del petróleo hasta los $200 por barril. Una auténtica locura. El análisis dibuja una escalada, vertiginosa. Primero, un ataque de Israel al mayor campo de gas de Irán. La respuesta de Irán, atacar la infraestructura energética de los países del Golfo. Y luego, lo que podría ser el punto de no retorno, el asesinato de Ali Larijani, una figura iraní que al parecer apostaba por un alto el fuego. Con algo así sobre la mesa, la vía diplomática se esfuma. Y la predicción final es que Arabia Saudí y Pakistán, sí o sí, acabarían metidos en el fregado. Vale, hasta aquí tenemos un conflicto regional muy grave, pero lo que de verdad llama la atención de este análisis es cómo defiende que esta guerra podría ser la primera pieza de un dominó que derribe todo el orden mundial. Vamos a ver cómo. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si las consecuencias son tan brutales, ¿por qué las grandes potencias no paran esta guerra? Pues bien, la entrevista tiene una respuesta muy directa: porque Estados Unidos estaría atrapado en una trampa estratégica sin salida. Y para entender esa trampa hay que hablar de un concepto fundamental: el sistema del petrodólar. Es básicamente el acuerdo que ha mantenido al dólar como la moneda reina del mundo durante décadas, basado en que el petróleo del Golfo se vende solo en dólares. Y aquí vemos la reacción en cadena que se predice. Es tremendo. Paso 1. Estados Unidos está atrapado. Si fuerza un alto el fuego, tendría que irse de Oriente Medio. Paso 2. ¿Qué pasa si se va? Pues que los países del Golfo, sin su protector, se echarían en brazos de Irán. Lógico. Paso 3. Y aquí viene el golpe de gracia. Esos países abandonan el dólar para vender su petróleo. El petrodólar se derrumba, y con él, la economía de EU. Y el paso final, el cuarto, es que los aliados como Japón, Corea del Sur, dirían: oye, si no puedes proteger a tus socios del Golfo, ¿cómo vas a protegerme a mí? Y adiós a las alianzas. Y claro, todo esto tiene que ver con esta cifra: 39 billones de dólares. Es la deuda nacional de Estados Unidos. Una deuda de ese tamaño, según la fuente, solo se sostiene porque el resto del mundo necesita comprar dólares para comerciar. Si esa necesidad desaparece, las cuentas no salen. Sería como un castillo de naipes. Todo esto nos llevaría a un mundo completamente diferente. El análisis lo resume en 3 tendencias que, la verdad, dan que pensar. La primera es la desindustrialización, pero no por un tema ecológico o por elección, no, por pura y dura supervivencia. Si se acaba la energía y la comida barata que mueve el mundo, las sociedades tendrían que volver al campo, a una economía agraria, simplemente para poder comer. La segunda tendencia, la remilitarización. Si se acaba lo que llaman la Pax Americana, ese paraguas de seguridad de Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues que cada una tiene que empezar a defenderse por su cuenta. Países como Japón, por ejemplo, tendrían que rearmarse hasta los dientes. Y la tercera es el mercantilismo, o sea, el fin del comercio global como lo conocemos. Se romperían las cadenas de suministro y cada país tendría que apañárselas para ser autosuficiente. Y eso, históricamente, muchas veces significa expandir fronteras para conseguir los recursos que te faltan. Vale, en este escenario tan caótico de conflicto y escasez, ¿quién sale ganando y quién sale perdiendo? Porque siempre hay ganadores y perdedores. Pues el balance que se presenta es muy claro. Por un lado, los ganadores. Se apunta a Israel, que se convertiría en la gran potencia de la región. También a Rusia, que se beneficiaría del caos y de los precios del petróleo por las nubes. Y en general, a todo el hemisferio occidental, por ser autosuficiente en recursos. En el otro lado, los perdedores.
los países del Golfo, cuya prosperidad se vería como un espejismo que se desvanece, el sudeste asiático y China, totalmente dependientes de la energía, y África, que podría enfrentarse a hambrunas terribles. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos en la dependencia brutal que tienen las potencias asiáticas del petróleo del Golfo. Japón, un 75%, la India, un 60%, China, un 40%. Con estos números, es fácil entender por qué un corte de suministro allí sería catastrófico. Y ahora entramos en la parte más, digamos, especulativa del análisis, en la teoría sobre cuál sería el objetivo último, el gran plan detrás de todo este caos. Según la fuente, todo esto serviría a un propósito muy concreto. Se habla del proyecto del Gran Israel. Es la creencia de que las fronteras bíblicas de Israel son mucho más amplias de las que conocemos y se extenderían desde el Nilo, en Egipto, hasta el Éufrates, en Irak. Y la lógica de esta teoría sería la siguiente. Esta guerra no solo serviría para destruir a los rivales de Israel en la zona, sino que también forzaría la retirada de Estados Unidos. Porque según este análisis, EU es el principal protector de Israel, sí, pero también su principal freno, el que le pone límites. Pero la cosa va todavía más allá. La entrevista sugiere que todo lo que está pasando podría estar siguiendo un guión escatológico, una especie de hoja de ruta escrita hace siglos para llegar a una era mesiánica. Y en ese guión estarían puntos como la creación del Estado de Israel, la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, la construcción de un tercer templo y finalmente una gran guerra final, la de Gog y Magog. Así que la pregunta final que deja en el aire este análisis es para pensárselo. ¿Lo que vemos en el mundo es fruto del azar, de las decisiones de miles de personas? ¿O estamos, sin saberlo, asistiendo a la puesta en escena de un guión escrito hace muchísimo tiempo? Ahí queda eso.